Hoy hablaremos sobre el Sturm und Drang, conocido también como tormenta e ímpetu. Es importante señalar que fue un movimiento literario que tuvo sus manifestaciones tanto en la música como en las artes visuales. Fue desarrollado en Alemania durante la segunda mitad del siglo XVIII, más o menos entre los años 1770 y 1785. En él se les concedió a los artistas la libertad de expresión, tanto a la subjetividad individual y en particular a los extremos de la emoción, en contraposición a las limitaciones impuestas por el racionalismo que venía dándose desde la Ilustración. El nombre de este movimiento proviene de la pieza teatral homónima escrita por Friedrich Maximilian Klinger en el año de 1776. Propone como fuente de inspiración el sentimiento en vez de la razón y se inspira en las obras de William Shakespeare y Juan Jacobo Rousseau. El filósofo Hartmann es considerado como el ideólogo del Sturm und Drang, junto a Reinhold Lenz, Wagner y, a quien ya habíamos mencionado, Friedrich Maximilian Klinger. Otras figuras significativas son también Wolfgang Goethe, quien fue también un destacado defensor del movimiento, aunque él y Friedrich Schiller terminaron su periodo de asociación con él, iniciando lo que se convertiría en el clasicismo de Weimar. El movimiento paralelo en las artes visuales se puede observar en pinturas de las tormentas y de los naufragios, las cuales demuestran el terror y la destrucción irracional forjada por la naturaleza. Estas obras prerrománticas estaban de moda en Alemania a partir de los años de 1760 y tuvieron una expansión hasta los años de 1780. Además, las visiones inquietantes y las representaciones de pesadillas estaban ganando una fuerte audiencia en Alemania, como le demuestra la posesión de Goethe y la admiración de las pinturas de Fuseli, las cuales eran capaces de dar al espectador un buen susto. Entre los artistas notables podemos encontrar a Joseph Vernet, Caspar Wolf, Philipp Chase de Luteburg y Henry Fuseli. Por otra parte, con este movimiento la literatura alemana se vuelve totalmente burguesa, a pesar de que los jóvenes rebeldes pertenecientes al Sturm und Drang atacaban a la burguesía. ¿Cómo la atacaban? Protestando contra los abusos del despotismo, luchando por los derechos de la libertad y oponiéndose a la Ilustración. Sin embargo, se seguía manteniendo el conservadurismo contra el cual se creía estar luchando. De esta forma se mezclan características tanto conservadoras como reaccionarias con rasgos progresistas y liberales. Por lo tanto, desde el Sturm und Drang hasta el romanticismo, la cultura alemana está sustentada por la burguesía. Como primera característica del Sturm und Drang se encuentra el subjetivismo y la exaltación de la sensibilidad en cuanto a manifestación del sentimiento y de la pasión. El tema del subjetivismo significa una exploración por primera vez en la literatura y en la cultura en general del interior del ser humano. El artista entonces contempla todo desde una perspectiva subjetiva y debido a esto la poesía se transforma en uno de los géneros más cultivados por los autores de este periodo, pero también se empieza a desarrollar la novela epistolar, como por ejemplo tenemos Los sufrimientos del joven Beder de Goethe, quien es uno de los principales cultivadores de este movimiento. Otra de las características es la apoteosis del individualismo, del subjetivismo, del yo humano elevado por el carácter de su talento creador a la condición de genio, a la figura de Titán. Un sentimiento de introversión sumado a características intrínsecas del espíritu alemán y al deseo de distinción y particularización de los seres, del individuo sobre sí mismo. Tres elementos sustanciales para la formación de un nuevo arte: la inspiración contrapuesta a la tendencia imitadora del arte francés, la originalidad buscada afanosamente por el Stürmer y principalmente la fuerza de la imaginación, importante factor de renovación y vitalidad en la creación artística.
El entorno natural en este movimiento también juega un papel muy importante. La concepción compleja de una naturaleza copartícipe de la divinidad y de las manifestaciones humanas, una serie de interrelaciones fundadas en lo natural humano y en lo natural divino, conducen a un creciente sentimiento cósmico de la naturaleza que integra al hombre, a Dios, al universo, en una totalidad donde lo natural desempeña una función principal. De esta manera se destaca el aporte filosófico del panteísmo spinociano y la idea de Rousseau sobre el retorno a lo natural. La rebelión contra las distintas formas de lo establecido también es una de las características de este movimiento. El Sturm-und-Drang combate el racionalismo de la Ilustración, como se ha mencionado a lo largo del video, la rigidez clásica, el preciosismo francés, que se refiere al refinamiento exagerado en el lenguaje, en el atuendo, en las distintas formas de ser, que era característico de la alta sociedad francesa a mediados del siglo XVII. Se observa sobre todo una actitud de rebeldía propia de la impetuosidad juvenil que busca pues una mayor libertad. La transformación en la esfera del conocimiento, desplazándose hacia formas de irracionalismo, puede ser como la evasión de la literatura fantástica, por ejemplo, pero aquí otra vez existe mayor número de modelos de la liga gótica. El conocimiento intuitivo y la especulación metafísica desplazan al cientifismo y al conocimiento positivista del iluminismo. Finalmente, el gusto creciente por lo esotérico, lo oculto, lo desconocido y lo misterioso. Un sentimiento elitista promueve igualmente las formas complejas de expresión. Al referirnos a este movimiento es importante mencionar a Johann Georg Hamann, precursor del Sturm-und-Drang, quien tuvo un papel preponderante en el movimiento contra la Ilustración, conocido como pietismo, que terminó por hacer surgir el Sturm-und-Drang. El pietismo es una doctrina religiosa que daba más importancia a la experiencia religiosa personal que al formalismo. De esta manera, Hamann criticó la interpretación literal y racionalista de las escrituras. De igual manera, consideraba la poesía y la literatura como la lengua materna del género humano y además de origen divino. Hamann es importante porque influye en el pensamiento de Gottfried Herder, al igual que el de Goethe, que son personajes esenciales y que contribuyeron posteriormente al romanticismo alemán. Gottfried Herder de igual manera fue un líder del Sturm-und-Drang. Herder concebía la literatura como una expresión nacional y colectiva del pueblo, el lenguaje como una forma de pensamiento, no de origen divino, sino que provenía de la naturaleza espiritual del ser humano, no como un vehículo para comunicar el pensamiento, sino el instrumento del pensamiento mismo.